La abandonaron en el altar con el vestido blanco aún colgando de sus hombros. Pero entre lágrimas descubrió que el amor verdadero la había estado observando en silencio. No en la ciudad, ni entre las promesas rotas del hombre que la traicionó, sino en los ojos profundos de un apache solitario, que solo quería volver a tener una familia. El vestido de Isolde Braham flotaba como nube bajo el cielo de Nuevo México, mientras su sonrisa temblorosa intentaba sostener la dignidad que le quedaba. Era el 3 de abril de 1852, y todo el pueblo de Hollow Creek se había reunido en la pequeña iglesia de madera para presenciar una boda que nunca ocurrió. Su prometido nunca llegó, y las miradas que antes aplaudían su belleza ahora se llenaban de juicio y susurros venenosos. Pero entre los árboles, lejos del bullicio hipócrita, un hombre la miraba, no con lástima, sino con un deseo profundo. El deseo de comenzar de nuevo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sol descendía despacio sobre Hollow Creek, tiñendo de oro viejo las laderas polvorientas y las hojas temblorosas de los álamos. El aire olía a lavanda seca y a leña, pero no había música en el viento. No esa tarde. En la iglesia de madera, una construcción modesta con vidrios agrietados y un campanario que chirriaba al moverse con la brisa, las flores comenzaban a marchitarse antes de tiempo. Isolde Braham permanecía de pie en el umbral, sola, con la mirada perdida en la nada. Su vestido de novia, bordado por su abuela con hilos de plata traídos desde San Luis, ya no parecía un símbolo de esperanza, sino una mortaja para los sueños rotos. No lloraba. No aún. Tenía los labios secos y los dedos helados. Su cuerpo estaba presente, pero su alma había comenzado a desatarse desde que el reloj dio las 3 y nadie apareció. Detrás de ella, la gente murmuraba con disimulo. Las mujeres con sombreros de plumas susurraban a sus hijas, algunas con muecas de pena, otras con deleite malicioso. Los hombres evitaban su mirada. Solo Maela, la abuela de Isolde, la observaba con los brazos cruzados y la quijada tensa. Tenía 90 años, pero parecía una estatua de hierro. Nadie se atrevía a hablarle. «Levanta la cabeza, niña», le susurró ella al oído sin moverse. «Que te vean erguida. Que no digan que te quebraste». Isolde respiró hondo, clavó los talones en las tablas de la iglesia y dio un paso hacia adelante. Era como si su alma se arrastrara con cada movimiento. El prometido, Elie Grayson, el hijo del terrateniente más rico de todo el valle, no había dado señales de vida. Ni un mensaje, ni una excusa. Nada. El silencio como respuesta era más humillante que cualquier rechazo directo. ¿Será que se arrepintió al ver a alguien más? Susurró cerca una mujer. Siempre se decía que Isolde tenía la belleza de su madre, pero el carácter de su padre. O tal vez simplemente se cansó de una muchacha que se cree más lista que los hombres, añadió otra. Las palabras no eran cuchillos. Eran balas. Lentamente envenenaban el aire. Isolde no dijo nada. Solo caminó con paso firme hasta el final de la nave, tomó con suavidad la flor marchita del altar, y salió de la iglesia dejando detrás no solo el escándalo, sino también lo que quedaba de su dignidad pública. Cruzó el pueblo con la frente alta. Nadie se atrevió a detenerla. Ni siquiera el pastor. Ni siquiera sus tías. Montó su caballo, un alazán de nombre silente, y cabalgó hacia las montañas. Iba sin rumbo fijo. O quizás sí, cualquier sitio donde no la conocieran. Donde no supieran que fue abandonada como una promesa rota frente a todos. A lo lejos, más allá del límite del pueblo, tras los pinos retorcidos y las sombras alargadas del atardecer, alguien la observaba desde lo alto de una colina. El hombre tenía el torso cubierto por una manta de piel curtida, el cabello largo atado en una trenza gruesa y una expresión impenetrable. Su nombre era Koa. No hablaba con nadie desde hacía meses. Solo salía de su refugio en lo profundo del bosque para cazar o buscar raíces. Pero esa tarde, sus pasos lo habían llevado más cerca del pueblo. Algo lo había inquietado.
Y al ver a aquella mujer cabalgando con furia, con el vestido desgarrado y el rostro endurecido, sintió algo que no recordaba desde la muerte de su esposa. ¿Por qué le dolía verla así si ni siquiera sabía su nombre? ¿Y por qué sentía que no debía dejarla ir sola? Isolde cabalgó hasta llegar a un claro al borde del río Sable, donde los sauces colgaban como suspiros. Ahí desmontó, se quitó el velo y lo arrojó al agua. Se sentó en una roca y al fin, cuando no quedaba nadie que la viera, lloró. Pero no por tristeza. Era otra cosa. Era rabia. Era decepción. Era miedo a no saber qué haría con su vida a partir de ese día. Mientras tanto, Koa descendía con cautela. No era la primera vez que la veía. La había observado semanas antes recolectando lavanda, acariciando el lomo de su caballo, riendo sola como si conversara con los árboles. Él no creía en las coincidencias, pero sí en los signos. Esa noche, el fuego que encendió en su refugio no fue para calentarse. Fue para tomar una decisión. Abrió una caja de madera vieja, donde guardaba las pertenencias de su difunta esposa, una trenza de cabello, una pequeña figura tallada y un colgante de hueso con una piedra celeste en el centro. Lo sostuvo con fuerza y miró el cielo. «Si me equivoco, castígame», murmuró. «Pero si ella vino hasta aquí por algo, no puedo quedarme quieto». Por primera vez en años, Koa sintió que tenía algo que perder. O algo que ganar. Y en ese punto, ambas cosas dolían por igual. El amanecer llegó frío, a pesar de ser primavera. Las nubes se arrastraban lentas sobre el cielo de Hollow Creek, como si también ellas dudaran en continuar. La bruma cubría el sendero de piedra que bordeaba el río, y entre el murmullo del agua se oían las pisadas suaves de un caballo mojado por el rocío. Isolde había dormido poco, sentada contra el tronco de un álamo, envuelta apenas con su capa de viaje. Su cabello estaba enredado, su vestido aún sucio del polvo del día anterior, y su corazón pesaba como plomo. A su lado, Silente mordisqueaba pasto sin preocuparse del mundo. El animal parecía ser el único ser que no la había juzgado. Mientras doblaba con cuidado el velo que había rescatado del agua, un sonido inesperado la sobresaltó, un crujido. No fuerte, pero claro. Giró rápidamente. Nada. Solo ramas movidas por el viento. Pero alguien la estaba mirando. Koa no se había acercado del todo. Observaba desde la maleza, con la precisión de un cazador. Sus pasos eran parte del bosque. Su presencia, apenas un suspiro. Aún así, sus ojos no podían apartarse de ella. La forma en que ella recogía su cabello, el gesto nervioso con que miraba a su alrededor, la forma en que hablaba sola. «Vamos, Isolde», piensa. «¿A dónde irás ahora?», susurró ella con voz quebrada. Y él se estremeció al oírla pronunciar su nombre. Isolde. Nunca había pronunciado un nombre en voz alta desde que enterró a su esposa. Pero aquel nombre le parecía distinto. Era áspero y suave al mismo tiempo. Como si trajera recuerdos que no eran suyos. Esa noche, ella volvió a montar. Cabalgó más al norte, hasta llegar a una vieja cabaña de madera que su abuela había usado años atrás como refugio durante una tormenta. Estaba abandonada, pero aún firme. Con esfuerzo, logró abrir la puerta y encendió un fuego pequeño. Se preparó una infusión con hierbas que llevaba en su bolso. Bebió en silencio, mientras las llamas danzaban en sus ojos. Koa, desde la distancia, tomó una decisión. No podía acercarse. No debía. Pero tampoco podía dejarla así. Al amanecer del segundo día, Isolde salió al claro frente a la cabaña y se encontró con algo inesperado. Un venado. Recién cazado. Colgado con cuidado sobre un tronco. Y a su lado, una manta de piel limpia. Su primera reacción fue miedo. «¿Quién está ahí?», gritó con fuerza, girando sobre sí misma, los ojos brillando de ansiedad. «¿Quién me está siguiendo?». Nadie respondió. Pero supo que alguien la cuidaba. Durante días, la escena se repitió. Agua limpia en una tinaja. Madera cortada junto a la entrada. Una vez incluso encontró pan envuelto en hojas. No lo comprendía. No sabía si debía asustarse o sentirse agradecida. Una tarde, al entrar en la cabaña, encontró en la mesa algo distinto,
un colgante. Hecho a mano. De hueso y piedra celeste. Su pulso se aceleró. Lo tomó con delicadeza y lo sostuvo contra la luz. Y ahí ocurrió. Un recuerdo. Una imagen. Ella, con 10 años, jugando cerca del bosque. Un niño. De mirada intensa. De piel más oscura. Le había regalado una piedra como esa. ¿Eras tú?, murmuró, mirando hacia la ventana. ¿Acaso ese apache que la vigilaba era el mismo niño que una vez la ayudó cuando se cayó del caballo? Una ráfaga de viento apagó las llamas de su lámpara. Y el silencio se volvió más denso que nunca. Al día siguiente, decidió dejar algo en la entrada de la cabaña. Una flor seca. Y una nota que decía: «Gracias. Pero quiero verte». Koa encontró la nota. La leyó lentamente, como si cada palabra tuviera filo. Y por primera vez, se sintió dividido entre proteger su mundo, o arriesgarlo todo por una mujer que lo había mirado con el alma desnuda. La mañana amaneció distinta. El aire estaba más quieto, como si el bosque contuviera el aliento. Los pájaros no cantaban con su habitual desenfreno, y hasta el agua del arroyo parecía correr con cautela. Isolde se despertó antes de que el sol tocara la entrada de la cabaña. No fue el frío, ni el ruido. Fue otra cosa. Una sensación. Una presencia. Como si la nota que había dejado la noche anterior aún palpitara entre los troncos. Salió sin abrigo. Tenía el cabello suelto, los pies descalzos, y el corazón en un estado extraño entre la ansiedad y la esperanza. El colgante que encontró seguía colgado de su cuello. Ya no podía quitárselo. Sentía que si lo hacía, se apagaría la única conexión real que tenía con el mundo. Pero no había respuesta. Ni huellas nuevas, ni señales. La flor que dejó seguía ahí, intacta. La nota, sin embargo, había desaparecido. Volvió a entrar en la cabaña con el pecho oprimido. Pensó que quizás se había equivocado. Que había sido demasiado directa. Que había roto un equilibrio silencioso que no comprendía. Tal vez no quiere ser visto, murmuró, abrazándose a sí misma. Pero justo cuando se giró para cerrar la puerta, lo vio. Allí estaba. En el borde del claro, al pie de un roble caído. No se movía. No hablaba. Solo la miraba. Sus ojos oscuros eran pozos sin fondo, pero no había amenaza en ellos. Solo verdad. Y algo más, algo que no había sentido nunca en su vida. Un respeto silencioso que dolía más que cualquier palabra de consuelo. Isolde se quedó quieta. Su primera reacción fue llevar la mano al colgante. Él bajó la mirada hacia el objeto, luego la levantó con lentitud y dio un paso adelante. Ella sintió que no podía respirar. No de miedo, sino por la forma en que el mundo se volvió más real, más pesado, más lleno, solo por su presencia. ¿Fuiste tú quien me dejó el venado?, preguntó con voz temblorosa. Koa asintió con un leve movimiento. Aún no hablaba. Y, sin embargo, dijo mucho. ¿Por qué? El silencio entre ellos era tan tenso como una cuerda. Finalmente, él habló. Su voz era profunda, con un acento suave, como el murmullo de una tormenta contenida. Porque estaba sola. Isolde dio un paso hacia él. ¿Y cómo sabes eso? Koa sostuvo su mirada con firmeza. Porque yo también lo estoy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una verdad desnuda. Y en ese instante, algo cambió. Ya no eran la joven humillada y el apache solitario. Eran dos seres rotos, reconociéndose sin palabras, como si el dolor fuera una lengua que ambos entendían. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, la voz apenas un susurro. Koa. Ella cerró los ojos un segundo. Yo soy Isolde. Él ya lo sabía. Pero no lo dijo. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno habló. Solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo el viento. Entonces ella rompió la distancia y caminó hacia él. Su paso era inseguro, pero decidido. Cuando estuvo a solo un par de pasos, extendió la mano. Koa la miró con incredulidad. Era la primera vez, desde la muerte de su esposa, que alguien lo tocaba sin miedo. Apenas rozó sus dedos, una imagen fugaz lo atravesó,
un bebé en brazos, una risa infantil, una mujer de cabellos negros alejándose entre las llamas. Se apartó bruscamente. Ella retrocedió, dolida. «Lo siento», susurró ella. «No quise». «No fue por ti», la interrumpió él con suavidad. «Fue por mí». Entonces, con el rostro endurecido por recuerdos que no nombró, Koa giró y comenzó a alejarse. Pero no sin dejar una última frase. «Mañana, estaré aquí al amanecer. Si aún quieres hablar». Y desapareció entre los árboles. Isolde se quedó de pie, con los dedos todavía temblando. ¿Qué acababa de pasar? ¿Y por qué su pecho dolía, pero no de tristeza, sino de algo que rozaba la esperanza? Esa noche, no durmió. Solo pensó. Y decidió que al amanecer, estaría allí. Esperando. El primer rayo de sol filtró su luz a través de las tablas mal ensambladas de la cabaña. El polvo flotaba en el aire como partículas de un mundo antiguo que apenas se atrevía a moverse. Isolde no había dormido. Se había quedado sentada junto al fuego apagado, con el colgante entre los dedos y una manta sobre los hombros. Sus pensamientos eran un río turbulento, mezclaban recuerdos del altar vacío con el rostro de Koa emergiendo entre los árboles. Cuando escuchó el crujido de una rama allá afuera, no sintió miedo. Sintió certeza. Salió con lentitud. La brisa era fría y el rocío mojaba sus pies desnudos. Pero su cuerpo parecía hecho de otra cosa ahora, de una mezcla de coraje y necesidad. Koa estaba allí, esperándola, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. «Volviste», dijo ella. Él alzó la vista. «Tú también». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. Como si ambos necesitaran ese espacio para entender por qué estaban allí. A unos pasos de distancia, dos mundos diferentes comenzaban a acercarse sin palabras, como si el universo hubiera decidido unir sus grietas por medio del otro. «No entiendo por qué me ayudaste», dijo Isolde, bajando la mirada. «No me conoces». Koa caminó lentamente hasta quedar frente a ella. «Te vi, el día que lloraste junto al río. No por debilidad, sino porque luchabas por no caer». Isolde tragó saliva. «¿Y eso, te hizo acercarte?» «Eso me hizo recordar». Ella lo miró, interrogante. Koa giró el rostro hacia el bosque. Su voz se hizo más baja. «Mi esposa también tenía la mirada terca. No se rendía ni en el hambre ni en el dolor. Pero un día, no pude salvarla. Ni a ella, ni a nuestro hijo». El mundo pareció detenerse un segundo. Isolde sintió que el pecho se le apretaba. «Lo siento», murmuró. Koa negó suavemente con la cabeza. «No quiero lástima. Solo verdad». Ambos callaron. Las hojas crujían bajo el viento. Un ave pasó volando sobre ellos, como una señal que ninguno supo interpretar. «Cuando vi que nadie te defendía», continuó Koa, más tenso, «supe que si no hacía algo, iba a perder la única oportunidad de hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto para ti?» «Cuidarte». Isolde no supo qué responder. Nadie, ni siquiera Elie, su prometido, le había dicho algo así. Las promesas de los hombres del pueblo eran bonitas, sí, pero huecas. Koa, en cambio, decía poco, pero cada palabra parecía tener raíces. «¿Me estás diciendo qué?» «No sé qué somos», la interrumpió él, con una sinceridad brutal. «No te pido que te quedes, ni que me pertenezcas. Solo quiero que sepas, que si quieres un lugar donde nadie te juzgue, donde puedas volver a respirar, este bosque es tuyo». Ella sintió que algo se abría en su interior. No era amor todavía, pero era una puerta. Y después de tanto encierro, solo eso bastaba para hacerla temblar. «No tengo a dónde ir, Koa. Entonces quédate aquí». «¿Y tú?» Él hizo una pausa. «Yo haré guardia, como hasta ahora». Ella se acercó, con pasos lentos. Ya no había miedo. «¿Y si no quiero que me cuides desde lejos?» Koa la miró por fin con intensidad. «¿Y si yo no sé cómo cuidar a alguien de cerca?» Ella sonrió, pero con una tristeza suave. «Aprendemos juntos. O huimos juntos». Fue ahí, en ese claro del bosque donde ambos dijeron más en una mirada que en cientos de palabras.
Koa dio un paso hacia ella. Y luego otro. La distancia entre sus manos era tan corta, pero el mundo entero temblaba entre ellos. Finalmente, él extendió la mano y la rozó apenas. No en los labios, ni en el rostro. En el hombro. Como un pacto silencioso. Si te quedas, dijo, prometo no fallarte. ¿Y si me voy, me seguirás? Koa no respondió. Pero en sus ojos, la respuesta era clara. Sí. Hasta donde el corazón le permitiera caminar. Los días comenzaron a pasar sin que Isolde pudiera contarlos con claridad. El bosque se convirtió en su nuevo mundo. Las hojas que crujían bajo sus pies al amanecer, los conejos que huían cuando se acercaba, el río que hablaba con ella cuando todo lo demás callaba. La cabaña ya no era un refugio de emergencia, era su hogar, aunque estuviera hecha de madera astillada y ventanas sin vidrio. En el pequeño huerto detrás de la colina, comenzó a plantar hierbas medicinales. Cada brote nuevo era una forma de decir, estoy viva. Koa no vivía con ella. No del todo. Pero estaba cerca. Siempre. Aparecía por las mañanas con carne fresca, pieles limpias, o agua del manantial. A veces hablaban. A veces no. Había días en que el silencio entre ellos lo decía todo, y días en que ni las palabras podían llenar la distancia que aún se negaban a cruzar. Una tarde, mientras el cielo se teñía de cobre y la brisa olía a musgo, Isolde salió a buscar ramas secas. Llevaba el cabello recogido en una trenza y el vestido sencillo que había remendado con retazos. Caminaba con paso firme, como si quisiera demostrarle al mundo, o a sí misma, que ya no era la mujer abandonada en el altar. En un claro, lo encontró. Koa estaba tallando algo sobre una piedra. Sus manos, curtidas por el viento y la batalla, trabajaban con paciencia. No la miró de inmediato. Sabía que estaba allí desde que escuchó el crujido de las hojas. ¿Qué haces?, preguntó ella con curiosidad. Él levantó la vista, pero no se detuvo. Un tótem. Para proteger la entrada de tu cabaña. Ella se acercó. La figura aún no estaba terminada, pero ya podía distinguirse la forma de un ave con las alas abiertas. ¿Un ave? Un halcón, respondió. Siempre alerta. Nunca teme al cielo. Isolde sonrió con un gesto tímido. ¿Así me ves? Koa se detuvo. La miró por fin, con esa intensidad suya que parecía desvestir el alma. Así espero que te veas tú. Ella se sentó a su lado, en la tierra húmeda. Por un momento, ninguno habló. A veces no sé qué hacer contigo, dijo ella en voz baja, mirando al suelo. Eres como una presencia que me envuelve, pero no me toca. Como un fuego al que me acerco sin saber si calienta o quema. Koa dejó la piedra a un lado. Y tú eres como el amanecer después de años de noche. Hermosa, pero duele mirarte mucho tiempo. Las palabras colgaban entre ellos como puentes invisibles, tejidos con miedo y deseo. ¿Alguna vez amaste de nuevo?, preguntó ella, con una mezcla de suavidad y peligro. Koa desvió la mirada. Tardó en responder. No. Pero tampoco dejé de hacerlo por completo. ¿A ella? A lo que fuimos. Pero eso ya no existe. Isolde lo miró largo rato. Yo también pensé que sabía lo que era amar. Pero ahora no estoy tan segura. ¿Y ahora? Ahora solo sé que cuando tú estás cerca, respiro distinto. Fue entonces cuando el bosque contuvo el aliento. Koa la miró, no como un hombre que contempla a una mujer, sino como un ser roto que ve en otro la posibilidad de volver a ser humano. Lentamente, acercó la mano. Esta vez no dudó. Tocó su mejilla, con la palma abierta y temblorosa. Ella cerró los ojos, inclinando el rostro hacia su caricia. Pero justo entonces, un ruido seco lo sacudió. Un disparo. Ambos se giraron al mismo tiempo. Koa se puso de pie de un salto, tirando a Isolde detrás de él. Su rostro cambió. Ya no era el hombre que tallaba aves. Era el guerrero. «Quédate aquí», ordenó, mientras sacaba un cuchillo de su cinturón y corría hacia los árboles. Isolde, con el corazón golpeando contra su pecho, se agachó entre los arbustos. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío, sino porque el mundo seguro que comenzaba a construir podía estar desmoronándose en ese preciso instante.
Minutos después, Koa volvió, sangrando del brazo. ¿Estás bien?, preguntó ella, corriendo hacia él. Sí. Solo una herida superficial, dijo con la respiración agitada. Un cazador. Pero no era de los nuestros. Era alguien del pueblo. ¿Del pueblo? ¿Qué hacía aquí? Te están buscando, Isolde. Y con esas palabras, todo cambió. La sangre goteaba lentamente desde el antebrazo de Koa, trazando un camino rojo hasta su muñeca. No parecía sentir el dolor. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos habían cambiado. Isolde nunca lo había visto así, alerta, afilado, casi salvaje. Como si algo antiguo y oscuro despertara dentro de él. En la pequeña cabaña, ella buscaba desesperada las hierbas que había recolectado los días anteriores. Su corazón latía a golpes sordos mientras preparaba una pasta de hojas trituradas con agua hervida. Siéntate, le ordenó sin titubear. Koa obedeció en silencio. Se quitó la capa de cuero y dejó ver la herida con más claridad. Era un rasguño profundo, pero limpio. El disparo había rozado el músculo. Por suerte. ¿Está seguro de que era alguien del pueblo? Llevaba botas con suela marcada. Las que vende el comerciante de Hollow Creek. Y tenía un trozo de tela con el escudo bordado de la familia Grayson. El nombre cayó como un trueno entre ellos. Isolde lo reconoció de inmediato. Ellie. ¿Es él quien te dejó? Sí, respondió sin apartar la mirada de la herida. Pero no pensé que se atreviera a venir aquí. Koa la observó fijamente. ¿Hay algo que no me has contado? Isolde dudó. Luego, sin dejar de aplicar la mezcla sobre su brazo, habló. Ellie no solo me abandonó. Me acusó. Le dijo a todos que yo había huido con un salvaje. Que lo deshonré. ¿Eso fue antes de que me vieras? Sí. Dijo que había escuchado rumores. Que yo tenía contacto con un apache. Usó eso como excusa para dejarme. Pero yo ni siquiera sabía que tú existías. Koa apretó los dientes. Entonces no te abandonó. Te traicionó. Ella asintió, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Y ahora viene a buscarme, no por amor, sino para arrastrarme de vuelta y limpiar su nombre. No lo permitiré. Tampoco yo. Ese instante fue distinto a todos los anteriores. Ya no eran dos almas heridas refugiándose la una en la otra. Ahora eran un frente. Un nosotros. Aunque no lo dijeran con palabras. Isolde terminó de vendar la herida y se sentó a su lado. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. La niebla descendía entre los árboles como una manta espesa que lo cubría todo. ¿Crees que vuelva mañana?, preguntó ella. Sí. Y no vendrá solo. El silencio volvió a caer. Pero no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado. Denso. Entonces me quedaré contigo, dijo Isolde. Koa la miró con una mezcla de asombro y temor. Isolde, si te quedas, ya no habrá vuelta atrás. Te convertirás en parte de mi mundo. Y el tuyo te dará la espalda para siempre. Ella sostuvo su mirada. Mi mundo me dio la espalda desde el momento en que me juzgó sin escucharme. Tú fuiste el único que me miró sin pedir explicaciones. Y si un día me odias por haberte traído a este lugar, ¿qué harás? Entonces ojalá el amor que estamos empezando me alcance para perdonarte. No era una promesa de cuento. Era un pacto de vida y de riesgo. De esos que duelen, pero también salvan. Koa respiró hondo. Mañana, al amanecer, iremos al campamento. Con los míos. Allí estarás segura. ¿Y tú? Yo soy medio sombra. Puedo moverme sin ser visto. Pero tú eres luz. Y la luz siempre atrae ojos no deseados. Ella no respondió. Solo tomó su mano vendada y la llevó a su pecho. Entonces mañana empezaré a aprender cómo se camina en la sombra. El viento sopló con fuerza afuera. Un búho ululó en la distancia. La noche se cerraba como un telón, y la batalla por su libertad apenas comenzaba. El cielo aún estaba gris cuando comenzaron a empacar. El silencio de la madrugada solo era roto por el crujido de las hojas secas bajo sus pasos.
Koa revisaba su arco, asegurándose de que las cuerdas estuvieran tensas. Isolde, con movimientos ágiles y decididos, metía en un saco lo poco que poseía: un libro viejo con plantas dibujadas a mano, un pañuelo bordado por su abuela, y el colgante que ahora ya no se quitaba ni para dormir. No intercambiaban muchas palabras, pero se miraban, como si cada gesto, cada pausa, cada respiración dijera más que un discurso. Koa la observó mientras ataba su cabello en una trenza. No tienes que parecer fuerte todo el tiempo. Ella lo miró sin detenerse. Tampoco tú. Y ahí estaba. Esa conexión invisible que ya no podía negarse. No era un romance repentino, ni una atracción ciega. Era algo más crudo. Dos personas que habían sido heridas, y que elegían, con cada acto, no dejar que esas heridas dictaran su futuro. Salieron antes de que el sol rompiera del todo el horizonte. El bosque aún estaba envuelto en una niebla baja. Koa abría camino entre los árboles, guiándola con gestos sutiles, sin necesidad de hablar. Isolde lo seguía sin miedo. Sus pasos ya no eran torpes. Sus ojos se acostumbraban a mirar como él, a escuchar como él. Estaba aprendiendo a moverse entre las sombras. Pero incluso en medio del silencio del bosque, Koa lo sintió. El suelo había sido pisado. Demasiadas ramas rotas. Demasiada quietud entre los pájaros. Se agachó de pronto y levantó una pluma negra. «Nos siguen», dijo con voz grave. Isolde se tensó. «¿Estás seguro?» 3 hombres. Uno con botas pesadas, otro con paso torpe. El tercero va adelante, guiando. ¿Elie? Quizá. O alguien que él pagó para hacer su trabajo sucio. Koa se giró hacia ella. No debemos ir directo al campamento. Podrían seguirnos hasta allá. Y si descubren su ubicación, podríamos poner en peligro a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el rumbo. A un lugar donde nadie más se atrevería a entrar. Isolde no preguntó más. Solo asintió. Caminaron durante horas. Atravesaron zonas densas, espinas, rocas húmedas. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más altos, más viejos. Algunos parecían retorcerse sobre sí mismos como ancianos que susurraban secretos olvidados. El aire era distinto, más espeso. Finalmente, llegaron a una quebrada oculta entre las montañas. El sonido del agua era profundo y constante. Allí, entre piedras cubiertas de musgo, se alzaba una antigua construcción de piedra y barro, medio derrumbada. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isolde. «Un santuario apache. Fue abandonado hace muchos inviernos. Nadie se atreve a entrar. Dicen que está maldito». «¿Lo está?». Koa la miró, con una chispa extraña en los ojos. A veces los lugares solo guardan el dolor de quienes los habitaron. Entraron. La temperatura bajó apenas cruzaron el umbral. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con pigmentos naturales, algunos casi borrados por el tiempo. Una hoguera vieja se mantenía en el centro, como si esperara que alguien la encendiera de nuevo. Koa buscó ramas secas y, con habilidad, devolvió la vida al fuego. La llama iluminó sus rostros por primera vez desde que salieron de la cabaña. Isolde se sentó, exhausta. «¿Crees que nos encuentren aquí? Solo si te buscan con el corazón. Y ellos solo buscan con rabia». Ella lo miró largo rato. «¿Y tú con qué me buscas?» «Con miedo». «¿Miedo de qué?» «De quererte y no saber cómo sostenerte». El silencio que siguió fue un abismo, pero no uno que separa. Era un abismo que invitaba a lanzarse. Isolde se acercó, despacio. Se sentó junto a él. «Yo tampoco sé cómo se hace esto», susurró. «Pero estoy cansada de que el miedo me quite todo lo que no entiendo». Y entonces, sin más palabras, apoyó su cabeza sobre su hombro. Koa no se movió. Pero su respiración cambió. Cerró los ojos. Sintió cómo el fuego crepitaba, y cómo el pecho, por dentro, ardía más. Pero no por dolor, sino por algo que parecía, al fin, esperanza. La noche en el santuario fue densa y silenciosa, como si las piedras observaran en secreto a los dos forasteros que buscaban consuelo en su sombra.
El fuego chispeaba intermitente, lanzando destellos dorados sobre los símbolos desdibujados que adornaban las paredes. Afuera, el mundo parecía haberse detenido. Pero en su interior, ambos se enfrentaban a tormentas que no sabían nombrar. Isolde despertó antes que Koa. Lo vio dormir por primera vez. Él estaba recostado sobre una manta gruesa, el brazo vendado a medias, la respiración lenta. Sin la rigidez habitual en su rostro, parecía más joven. Más vulnerable. Como un hombre que se había quitado la armadura por unas horas para dejarse respirar. Ella lo observó largo rato. Se preguntó cuántas veces lo había juzgado sin entenderlo. Cuántas historias habría detrás de sus silencios. ¿Qué precio habría pagado por mantenerse solo? Y, sobre todo, porque justo ahora empezaba a dolerle la idea de perderlo. Se levantó con cuidado y caminó hacia la entrada del santuario. El aire estaba frío. El amanecer apenas asomaba tras las montañas. Pero no fue el viento lo que la estremeció, fue una sombra. Un hombre a caballo, a la distancia. Luego 2. Luego 3. Su pulso se aceleró. Corrió hacia adentro. ¡Koa! ¡Vienen! Él se levantó de inmediato, tomó el arco, las flechas, el cuchillo, todo en un solo movimiento. ¿Cuántos? Vi al menos 3. Koa miró por la ranura de piedra. Uno de ellos es Elie. Lo reconozco por el sombrero. Vienen directo hacia aquí. ¿Cómo? ¿Cómo supieron? Koa maldijo en su idioma natal. Debimos dejar huellas más limpias. El terreno estaba húmedo. Y ellos no son tontos, solo crueles. Isolde respiró hondo. ¿Vamos a pelear? Koa la miró fijamente. No. Ella lo miró, confundida. No. No contigo aquí. No así. Elie no te quiere viva. Te quiere humillada. Como trofeo. Si peleo con él ahora, puede usarlo contra ti. Puede decir que fuiste raptada. O que te volviste salvaje. Isolde sintió el estómago encogerse. ¿Entonces qué hacemos? Koa caminó hacia el fondo del santuario, retiró una piedra grande y reveló un túnel cubierto por raíces. Hay una salida al otro lado del risco. Nadie más que yo la conoce. Tú vas a salir por allí. Yo los distraeré. No. Gritó ella, sujetándolo del brazo. No me vas a dejar aquí como si fuera una carga. No soy la misma que llegó llorando al bosque. Koa no apartó la mirada. Pero su voz se volvió más baja. Más firme. Isolde, hay algo que no te dije. Ella se quedó quieta. Elie no te busca solo por venganza. Se enteró que mi tribu tiene acceso a un paso seguro hacia el oeste, tierras nuevas, fértiles. Quiere negociar. Y tú eres su carta. Su moneda de cambio. Esa revelación cayó como una piedra en su pecho. No era solo su nombre lo que querían limpiar. Era su cuerpo. Su historia. Su voluntad. Isolde se sintió usada incluso sin estar allí. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando te quedes solo otra vez? Koa le sostuvo la cara con ambas manos, sin temor esta vez. No voy a estar solo si tú estás viva. Ella negó con lágrimas contenidas. No quiero escapar. Quiero pelear contigo. Lo harás. Pero no con la sangre. Con lo que construyas después de esto. Con la verdad que tú sola eres. Ella lo besó. No fue un beso de despedida. Ni siquiera de deseo. Fue uno que decía, te veo, te creo, y ya no hay vuelta atrás. Luego, con el corazón destrozado pero los pies firmes, Isolde descendió por el túnel. Koa se quedó solo, con el cuchillo en la mano y la mirada encendida. Afuera, los caballos se acercaban. El viento soplaba fuerte. Y el destino estaba a punto de golpear la puerta con fuerza. El túnel era angosto, húmedo y oscuro. Las raíces colgaban del techo como dedos temblorosos que querían aferrarse a ella. Isolde avanzaba con las manos por delante, respirando con dificultad. El aire estaba cargado de tierra vieja y silencio contenido. Cada paso la alejaba de Koa, y aunque su cuerpo obedecía, su alma parecía resistirse a cada metro recorrido. Al final del túnel,
Una pequeña salida cubierta por ramas dejaba entrar una línea de luz. La empujó con fuerza y salió a un risco oculto tras la montaña. Desde ahí, el valle se extendía como un océano de árboles. A lo lejos, incluso creyó ver el tejado de la iglesia donde todo había comenzado. Ese pequeño punto en el horizonte era su pasado. Y allí, en ese risco, temblorosa, estaba su presente, esperando no volver a caer en el mismo abismo. Isolde se sentó sobre una roca, apretando los puños contra el pecho. No podía quedarse allí. No cuando sabía que Koa, herido, estaba enfrentando solo a 3 hombres que no sabían amar, solo poseer. Mientras tanto, en el santuario, Koa sostenía la hoja de su cuchillo con fuerza. Oculto tras la entrada, escuchaba las pisadas acercarse. Eran 3, como había previsto. Uno de ellos llevaba espuelas. Otro hablaba demasiado alto. El tercero, no hablaba en absoluto. ¿Seguro que dijo que estaba aquí?, preguntó uno. Vi huellas frescas. Y fuego encendido. No deben estar lejos, respondió el segundo. ¿Y si el apache ya la mató?, dijo el primero con sorna. Entonces una tercera voz emergió. Una que Koa reconoció sin verlo. No la mató. Isolde no es tan fácil de romper. Por eso la quiero de vuelta. Elie Grayson. Koa salió de la sombra con la misma calma con la que uno se lanza al filo de una tormenta. Ella no va contigo, dijo. Los 3 giraron al mismo tiempo. El que hablaba demasiado rápido disparó primero. Koa se movió como un lobo, rápido, bajo, letal. La bala rozó la pared. En un segundo, su cuchillo ya estaba en la garganta del más cercano. Lo redujo sin matar. Solo lo dejó sin aliento. «¡Maldito salvaje!», gritó el segundo. Koa rodó sobre el suelo, tomó una piedra y la lanzó con precisión a la mano que sostenía el revólver. El arma cayó. Un grito de dolor. Solo quedaba Elie. Elie lo observó en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, ni furia. Mostraba arrogancia. Vaya, entonces era verdad. Te escondías en cuevas como las ratas. Nunca entendí cómo una mujer como ella pudo siquiera mirar a un animal como tú. Koa apretó los dientes. Ella me miró porque tú nunca supiste cómo. Elie sonrió con cinismo. ¿Y ahora, qué harás? ¿Matarme? Eso no la traerá de vuelta. Koa dio un paso adelante. No voy a matarte. ¿No? No. Entonces lo golpeó. Un solo golpe. Limpio. Sin rabia, sin frenesí. Solo con fuerza justa. Elie cayó al suelo. Koa lo miró desde arriba. Pero vas a recordar que un día, un hombre que sí sabía amar, te perdonó la vida. Se alejó sin mirar atrás. Pero mientras Koa desaparecía entre los árboles, Isolde lo observaba desde lo alto del risco. Lo había visto todo. La forma en que no eligió la violencia. La forma en que defendió su nombre, sin ensuciarlo. Y ahí, en medio del miedo y la admiración, Isolde sintió algo que ya no podía ocultarse más. Había dejado de buscar un lugar donde encajar. Porque lo había encontrado en un hombre que no pertenecía a su mundo, pero sí a su destino. Bajó corriendo por la ladera. Cuando Koa la vio aparecer entre los arbustos, su rostro cambió. ¿Qué haces aquí? Ella se lanzó a sus brazos, sin pensar. No quiero que pelees solo. Nunca más. Él la sostuvo como si sostuviera un alma que regresaba a casa. Y en ese abrazo, ambos supieron que ya no había regreso posible al pasado. El bosque ya no parecía una amenaza. Tras la batalla silenciosa en el santuario, el mundo exterior se detuvo, como si quisiera concederles unas horas de respiro. Koa e Isolde cabalgaban en dirección al campamento apache. A lomos del mismo caballo, ella sostenía su cintura con firmeza, su rostro apoyado contra su espalda, como si al fin hubiera encontrado un lugar donde el corazón no temblara. Ninguno hablaba. Pero el silencio ahora no dolía. Era cómodo. Íntimo. Como si por primera vez pudieran oírse el alma. Al caer la tarde, llegaron a un claro entre los riscos. Desde allí, el campamento podía verse a lo lejos. Tiendas de piel elevadas sobre el valle, humo saliendo de los fuegos,
y niños corriendo entre las sombras del atardecer. Koa detuvo el caballo. Respiró hondo. Isolde. Sí. Antes de que crucemos esa colina, debo advertirte algo. Ella lo miró, preocupada. ¿Qué cosa? Él desmontó con lentitud, ayudándola a bajar también. Caminaron hasta un gran abeto, donde el viento parecía susurrar entre las ramas. Koa evitaba su mirada. No todos allá te recibirán con brazos abiertos, dijo finalmente. Algunos aún creen que el corazón de una mujer blanca es como la piedra, fría, dura y peligrosa. ¿Y tú qué crees? Koa la miró, y por primera vez, dudó. Temo perder lo que estoy empezando a amar. Las palabras lo sorprendieron a él tanto como a ella. Isolde entrecerró los ojos, como si quisiera asegurarse de que lo había escuchado bien. ¿Me estás diciendo que? Sí. Pero eso no significa que sepa cómo sostenerlo. Amar es fácil. Sostenerlo, no tanto. Ella se acercó. Yo no quiero que me ames como si me debieras algo. Ni como si yo fuera un refugio. No vine contigo para que me salves. Vine porque cuando estoy a tu lado, puedo salvarme sola. La tensión se volvió más emocional que física. Ya no se trataba de enemigos armados. Ahora la batalla era contra los miedos que se resistían a morir. Koa dio un paso atrás. ¿Y si un día descubres que no soy tan bueno como parezco? ¿Que tengo sombras que no he querido mostrarte? Entonces, respondió ella sin vacilar, las enfrentaremos juntos. Yo también tengo oscuridad. No soy la mujer fuerte que todos creen. A veces, todavía sueño con el altar vacío. Con las risas de aquellas mujeres. Con la voz de mi madre diciéndome que el amor no era para mí. Koa bajó la cabeza. Mi sombra es peor. Cuando mi hijo murió, no lloré. No grité. No recé. Solo me apagué. Y una parte de mí sigue apagada. Hay noches en las que me despierto y no recuerdo su rostro. Isolde tragó saliva. Entonces yo te hablaré de él. Cada vez que lo olvides, te contaré historias que nunca viví con él, pero que merecía. Lo honraremos, no con dolor, sino con lo que seamos capaces de construir ahora. Koa cerró los ojos. El pecho le temblaba, pero no por debilidad. Era algo más. Era la emoción de haber encontrado a alguien que no huía cuando veía su herida. La tomó del rostro y la besó. Esta vez no fue un roce. Fue una promesa sin palabras. Un pacto entre lo que dolía y lo que quería florecer. Pero justo cuando sus labios se separaron, un murmullo llegó desde el otro lado del claro. Voces. Risas. Pasos. La comunidad apache se acercaba. Isolde respiró hondo. ¿Estás lista? Preguntó Koa. No, respondió ella con sinceridad. Pero contigo, lo estaré. Y juntos, de la mano, caminaron hacia el corazón de un nuevo mundo, sin saber que no todos estarían dispuestos a ver en su amor un puente, sino una amenaza. El murmullo de los niños jugando se fue apagando a medida que Koa e Isolde se adentraban en el campamento. Los pasos sobre la tierra se volvían más lentos, más pesados. Todas las miradas se detenían en ellos. Hombres con rostros curtidos, mujeres con trenzas largas y firmes, ancianos con la piel arrugada por el viento y la guerra. Ninguno hablaba. Ninguno saludaba. Solo observaban. Isolde sintió que su piel se endurecía como corteza. El calor del día no alcanzaba para vencer el frío que le subía por la espalda. Caminaba junto a Koa, con la cabeza en alto, pero cada paso era un desafío. No por miedo, sino por dignidad. Una mujer de rostro severo y mirada como piedra se cruzó frente a ellos. Llevaba el cabello recogido con plumas grises y un colgante de hueso igual al que Isolde traía al cuello. ¿Quién es ella?, preguntó la mujer, en el idioma apache, sin apartar la mirada. Koa no respondió de inmediato. Bajó el rostro y colocó su mano sobre el pecho. Ella es Isolde Braham. Y camina a mi lado por decisión propia. La mujer apretó los labios. ¿Y tú trajiste a una mujer blanca, al mismo lugar donde enterramos a los nuestros por culpa de su gente? El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Isolde no entendía las palabras, pero sí los gestos.
Los ojos. El juicio. Koa habló de nuevo, esta vez en voz baja. Ella no es como ellos. Me salvó cuando no me quedaba nada. Me devolvió el rostro de mi hijo cuando ya no recordaba cómo era. No la traigo como extranjera. La traigo como parte de mí. La mujer lo observó largo rato. Luego giró la mirada hacia Isolde. Entonces más vale que no se rompa con el viento. Porque los vientos aquí son fuertes. Y se fue. Isolde lo miró. ¿Qué dijo? Koa tragó saliva. Que esperan que no te quiebres. Aquí no se recibe bien a los forasteros. ¿Y tú? Yo ya no soy solo uno de ellos. Y por ti, estaré dispuesto a perder mi lugar si es necesario. Pero esa frase no era del todo cierta. Porque lo que Koa no decía era que ya había perdido una parte de su lugar mucho antes. El jefe del consejo, un anciano llamado Taneka, convocó a Koa esa misma tarde. Vivía en una tienda rodeada de símbolos antiguos y pieles colgadas como cortinas. Su voz era suave, pero cada palabra era como un tronco cayendo sobre la tierra. Nos trajiste problemas, le dijo sin rodeos. Ya se habla entre los jinetes del sur. Que un apache oculta a una mujer blanca. Que planea algo. Koa no respondió. Y tú no niegas nada, añadió Taneka. Porque es cierto. Es cierto. El anciano lo miró largamente. Tu padre murió por defender lo que creía correcto. Pero tú estás defendiendo lo que amas, aunque eso signifique ponernos en peligro. Koa levantó la cabeza. Entonces, ¿qué elijo? ¿Lo correcto o lo que amo? Taneka suspiró. A veces, no hay diferencia. Pero luego añadió. Ella no podrá quedarse si el consejo no lo permite. Y no votarán a ciegas. Tendrán que saber quién es. Todo. Incluso lo que tú no has dicho. Koa se tensó. ¿A qué te refieres? A su sangre. A su historia. ¿Sabes realmente quién es esa mujer? Koa frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Taneka lo miró fijamente. Que antes de que ella naciera, su madre fue salvada por uno de los nuestros. Y se fue con él. Pero luego, fue entregada de nuevo a su pueblo. Con un hijo. Una niña. Koa palideció. ¿Dices qué? Isolde tiene sangre apache. Muy atrás, sí. Pero la tiene. Ese momento lo cambió todo. Porque lo que había comenzado como un amor prohibido, ahora era un amor con raíces en ambos mundos. Pero también, con cicatrices de ambos lados. Koa salió del tipi como si llevara un peso nuevo en los hombros. Afuera, Isolde lo esperaba junto al fuego. Al verlo, sonrió, pero al acercarse a él, supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasa? Koa no respondió. Solo se sentó junto a ella. Y por primera vez, no supo si decirle la verdad. O protegerla de una historia que aún no conocía por completo. La noche cayó como un telón pesado sobre el campamento. Las estrellas titilaban con un brillo distante, casi ajeno. A lo lejos, los cánticos de los ancianos resonaban en círculo mientras el fuego sagrado crepitaba, haciendo que las sombras bailaran sobre los rostros de quienes escuchaban historias de ancestros y espíritus. Isolde estaba sentada junto a Koa, en silencio. Él no había vuelto a tocarla desde su regreso de la tienda del consejo. Sus manos estaban cerradas en puños sobre las rodillas. Y su mirada, antes profunda, ahora parecía perdida. Ella lo sentía. Lo conocía ya lo suficiente como para notar cuando el silencio no era paz, sino tormenta. Koa, dijo por fin. ¿Qué pasó con ese anciano? Taneka respondió sin mirarla. Él sabe cosas. ¿Qué cosas? Koa levantó lentamente la vista. Había en sus ojos una mezcla de culpa y confusión. Sobre ti. Sobre tu madre. Isolde parpadeó. ¿Mi madre? Antes de que tú nacieras, dicen que ella vivió algo parecido a lo nuestro. Que fue protegida por un apache. Que vivió entre ellos, y luego volvió. Isolde se quedó quieta. ¿Qué estás diciendo? Koa respiró hondo. Que puede que no seas tan ajena a este lugar como piensas. Ella negó con la cabeza. Eso no puede ser verdad.
Mi madre jamás habló de nada parecido. Ella decía que los apaches eran peligrosos, que debíamos mantenernos lejos. Quizá lo decía por miedo, murmuró él. O para protegerte. Isolde se puso de pie, como si la tierra se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Caminó unos pasos en la oscuridad, sin rumbo. Toda mi vida crecí creyendo que no pertenecía a ningún sitio. Que debía comportarme como se esperaba. Que debía casarme con un hombre como Elie, vestir blanco, callar, sonreír. ¿Y ahora me dices que parte de mí estaba aquí desde el principio? No te lo digo para confundirte, dijo Koa, poniéndose de pie también. Te lo digo porque lo necesitas. Porque si vas a quedarte, si vas a formar parte de algo más grande que tú y yo, necesitas saber de dónde vienes. Isolde temblaba. No de frío, sino de ruptura interna. ¿Y tú? ¿Qué harás si descubres que mi madre fue traidora? ¿Que lo que vivió con tu gente fue una mentira? Koa la miró con firmeza. ¿Y si fue amor? ¿Y si fue injusticia? ¿Y si fue dolor que ella nunca pudo contar? Ella se quedó en silencio. No sé qué fue, añadió él. Pero sé lo que está pasando ahora. Lo que tú y yo estamos construyendo. Y no quiero que lo que pasó antes lo ensucie. Isolde volvió a sentarse, pero esta vez más cerca. Koa, tengo miedo. ¿De qué? De no poder perdonar a mi madre por ocultarme algo tan grande. De sentir que toda mi vida fue una mentira. De amar este lugar, y que un día alguien me lo arrebate por no ser lo suficientemente de aquí, ni de allá. Koa le tomó la mano. Entonces construyamos uno nuevo. Solo nuestro. Uno donde no tengas que elegir. Donde puedas ser tú, entera. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Y esa noche, por primera vez, no se abrazaron solo por consuelo, sino por decisión. Pero mientras el fuego en su tienda se apagaba lentamente, una figura se acercaba desde el otro lado del campamento. Una mujer anciana, con la piel marcada por los años, cargaba en sus manos un objeto envuelto en tela, un medallón antiguo, partido en dos. Uno igual colgaba del cuello de Isolde. Solo que ella aún no lo sabía. El pasado había despertado. Y venía caminando directo hacia ellos. La mañana amaneció sin canto de aves. El aire estaba quieto. El cielo, nublado. Como si el día supiera que algo iba a romperse. O revelarse. Isolde despertó con la manta a medio cubrir su cuerpo. A su lado, Koa ya no estaba. Había salido temprano a hablar con Taneka. Quería entender más. Confirmar si lo que el anciano dijo sobre su madre era cierto, o solo un eco de historias pasadas. Isolde se sentó en la tienda. Apretó el colgante contra su pecho, como si su tacto pudiera darle respuestas. Fue entonces cuando la anciana entró. No pidió permiso. No tocó la cortina. Solo se inclinó levemente al ingresar, con un andar lento pero firme. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, con ojos pequeños, oscuros, que observaban como quien ya ha visto demasiado. ¿Isolde Braham? Dijo con voz rasposa. La joven asintió. ¿Quién es usted? La anciana no respondió de inmediato. Caminó hasta el fuego y se sentó frente a ella. En sus manos sostenía un trozo de tela viejo, bordado con hilos que alguna vez fueron rojos. Yo me llamo Amanari. Y conocí a tu madre, cuando tenía tu edad. Isolde sintió como el aire se congelaba a su alrededor. ¿La conoció, aquí? Amanari asintió con un leve movimiento de cabeza. Ella se llamaba Clarice. Llegó al valle tras huir de unos hombres que la perseguían. Estaba herida. Mi hijo la encontró cerca del arroyo. La trajo con nosotros. Ella no hablaba nuestra lengua, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Isolde se llevó una mano al corazón. ¿Mi madre vivió con ustedes? Durante un invierno entero, respondió Amanari. Fue cuidada, alimentada, protegida y amada. ¿Amada? Susurró Isolde. Por mi hijo. Las palabras cayeron como piedra en el pecho de Isolde. ¿Está diciendo qué? Amanari desenrolló la tela. Dentro había un medallón partido a la mitad. Mismo diseño.
Mismo hueso. Misma piedra celeste. Cuando Clarice se fue, llevaba esta mitad. Mi hijo nunca volvió a sonreír. Isolde sacó su propio colgante de entre los pliegues de su vestido. Las dos mitades se encajaban a la perfección. No puede ser, dijo con un hilo de voz. ¿Está diciendo que mi madre, que yo? Amanari la miró con ternura, pero sin suavizar la verdad. Eres hija de la unión entre dos mundos. No solo por lo que llevas en la sangre, sino por lo que aún cargas en el alma. Isolde comenzó a llorar. No de tristeza. No exactamente. Era un llanto que salía del fondo de su ser. Un desahogo por años de no pertenecer. Por sentirse ajena. Por pensar que debía elegir entre ser fuerte o ser amada. Entre obedecer o rebelarse. Entre blanco o apache. Ahora sabía que era ambas cosas. Y que esa mezcla, esa dualidad, no era una condena. Era su origen. ¿Mi madre sabía que usted estaba viva? Preguntó al fin. Amanari negó con la cabeza. Ella prometió que volvería. Pero nunca lo hizo. A veces el miedo es más fuerte que el amor. Pero tú sí regresaste. Isolde no supo qué decir. Solo sostuvo el medallón, sintiendo que por fin había encontrado la pieza que faltaba en su historia. Entonces se levantó y salió de la tienda. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. A lo lejos, vio a Koa regresando, su figura firme entre la niebla matinal. Corrió hacia él. Cuando se encontraron, no dijo nada. Solo le mostró el medallón completo. Él lo miró. Luego la miró a ella. Y en sus ojos no había sorpresa. Ya lo sabías, susurró ella. Lo intuía, respondió. Pero necesitaba que lo escucharas de labios de los tuyos. ¿Y ahora? Preguntó Isolde, con la voz temblando. Ahora, dijo Koa, ya no eres una forastera. Ahora eres puente. Y eso puede ser lo más peligroso o lo más sagrado. Pero no todo en el campamento celebraba esa revelación. En un rincón, alguien la observaba con recelo. Un joven apache de mirada dura, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Su nombre era Kaiwan, y creía que Isolde no debía estar allí. Que su mezcla era una amenaza para su gente. Y Kaiwan no tardaría en actuar. El viento soplaba con fuerza en la colina, arrastrando consigo el aroma de humo, cuero y tierra húmeda. El campamento apache, que había sido un refugio de calma ancestral, ahora parecía dividido en dos. Las miradas ya no eran curiosas ni neutrales. Algunas eran frías. Otras eran directamente hostiles. Y Kaiwan, el joven guerrero de ojos como carbón encendido, caminaba entre las tiendas con pasos firmes, reuniendo a los que aún desconfiaban de Isolde. No podemos permitir que se mezcle la sangre que nos queda con la de aquellos que nos mataron con sonrisas, dijo en voz baja, pero con firmeza, a un grupo de hombres. Hoy es una mujer. Mañana serán sus hijos. Y cuando abramos los ojos, todo lo que fuimos será solo una historia contada por sus nietos, en su idioma. Nadie respondió. Pero varios asintieron. Kaiwan sabía que no necesitaba gritar. Solo debía tocar el miedo justo donde dolía. Y lo estaba logrando. Esa misma tarde, Taneka convocó una asamblea. No era común. Solo ocurría cuando algo grave, o sagrado, estaba en juego. Todos acudieron. Desde los niños hasta los ancianos. Koa e Isolde se colocaron frente al fuego central, tomados de la mano. Detrás de ellos, Amanari, como una sombra protectora. Kaiwan dio un paso al frente. Su voz era clara, dura, sin titubeos. No hablo con odio. Hablo por nuestros muertos. Por los que fueron arrancados de estas tierras. Por los niños que nunca llegaron a ser hombres. Por las mujeres que lloraron en silencio cuando los forasteros vinieron con promesas y se llevaron todo. Koa apretó la mandíbula. Isolde no es una forastera. Lleva sangre de esta tierra. Y ha elegido quedarse con nosotros. Kaiwan lo miró con desprecio. ¿Y eso basta? ¿Una gota de sangre basta para perdonar siglos de traición? Isolde alzó la voz. Su voz era suave, pero su temblor la hacía aún más poderosa. No pido perdón por lo que no hice.
pero sí elijo reparar lo que otros rompieron. No vine aquí a enseñarles nada. Vine a aprender. A quedarme. A amar. Y si eso es peligroso, entonces quizás el problema no soy yo. Un murmullo se esparció como fuego por el círculo. Taneka alzó una mano. Este consejo no puede decidir por el corazón, pero sí por la tierra. Y esta tierra debe protegerse. Por eso, hoy, Koa deberá elegir. Isolde lo miró con los ojos llenos de preguntas. Taneka continuó. Podrá quedarse con Isolde. Pero si lo hace, renunciará a su lugar en el consejo. Ya no podrá hablar por los suyos. Ya no podrá cazar con los hombres. Ya no tendrá voz cuando los ancianos se reúnan. Koa se quedó inmóvil. El peso de la elección lo aplastaba. ¿Y si no la elijo?, preguntó, con la voz rota. ¿Ella se va? Taneka no respondió. No hacía falta. Isolde lo miró. No quiero que pierdas tu nombre. Tu honor. No si es por mí. Koa la tomó del rostro. Mi honor murió cuando vi a un hombre abandonarte en el altar. Mi nombre no vale nada si tú no estás para pronunciarlo. Kaiwan sonrió con rabia contenida. Entonces que así sea. Que el que fue uno de los nuestros, camine ahora como un extraño. Koa se separó de Isolde. Caminó al centro del círculo. Se quitó el cinturón de piel que lo identificaba como líder y lo colocó sobre una piedra plana. Mi fuerza, mi lealtad y mi alma siguen aquí. Pero si el precio de estar con la mujer que no huyó cuando todo ardía es convertirme en forastero, entonces que me llamen como quieran. El fuego crujió como si celebrara su decisión. Y en ese momento, el amor dejó de ser una elección íntima, para volverse una revolución silenciosa. Isolde corrió hacia él. Lo abrazó frente a todos. Y aunque algunos miraron con rabia, otros, conmovidos, bajaron la vista. Porque en el fondo sabían que ese tipo de entrega no se ve todos los días. Pero Kaiwan no se movió. Y cuando se alejó del círculo, solo murmuró una frase. Esto no ha terminado. La madrugada llegó densa. Con niebla. Con silencio. Con presagios que flotaban pesados en el aire. Koa dormía junto a Isolde en una tienda levantada lejos del centro del campamento. Ya no era parte del consejo. Ya no se sentaba en los círculos de palabra. Pero no le importaba. Cada noche que la sentía respirar junto a él era una victoria que ninguna asamblea podía arrebatarle. Isolde, en cambio, no lograba dormir del todo. Había algo que la inquietaba. Algo que no podía explicar. Tal vez era el modo en que algunos evitaban su mirada. O el hecho de que Kaiwan desapareciera por horas, siempre al anochecer, como si caminara entre sombras. Esa noche, el fuego dentro de su tienda parpadeó de forma irregular. Koa se giró medio dormido y dijo su nombre. Isolde. Ella abrió los ojos. Estoy despierta. Él frunció el ceño. ¿Hueles eso? Ella olió el aire. Al principio no notó nada. Pero luego... ¿Humo? Se incorporaron de golpe. Al salir de la tienda, lo vieron. Una cortina de fuego se levantaba cerca de las tiendas del sur. El humo se elevaba como una serpiente negra en el cielo. Gritos. Tropiezos. Niños llorando. Koa corrió sin pensarlo. Fuego. Agua. Tierra. Isolde lo siguió, pero al doblar la colina, lo que vio la dejó paralizada. La tienda de Amanari ardía. Y en su entrada, un símbolo apache, pintado en rojo, cruzado con una línea negra. Una señal. Una advertencia. Ella gritó. Corrió hacia el fuego, pero las brasas la hicieron retroceder. Amanari. Amanari 2. Koa la sostuvo por la cintura, arrastrándola hacia atrás. No puedes entrar. Ella estaba dentro. Gritó Isolde, con los ojos bañados en lágrimas. Ella estaba dormida. Más hombres llegaron. Algunos apagaban con agua. Otros golpeaban con mantas. El fuego cedía lentamente, pero ya había devorado demasiado. Amanari fue encontrada minutos después, inconsciente pero viva, en la parte trasera, donde el humo no la había alcanzado del todo. La sacaron en brazos.
Isolde cayó de rodillas a su lado. «Sigue respirando», dijo uno de los hombres. Pero apenas. Taneka llegó jadeando, con otros ancianos. «¿Quién hizo esto?», exigió. «¿Quién quema la tienda de una madre? ¿De una guía?». Kaiwan apareció entre las sombras. Sus ojos estaban encendidos. Pero su rostro, frío. «Tal vez, no todos los fuegos nacen del odio», dijo con voz neutra. «Algunos nacen cuando se intenta destruir una tradición». Koa se giró hacia él. «¿Estás diciendo que esto fue un accidente?». Kaiwan lo miró directo a los ojos. «Estoy diciendo que el caos llega cuando lo impuro se instala entre nosotros». El murmullo fue inmediato. Algunos se apartaron de él. Otros asintieron en silencio. Isolde se puso de pie. Caminó hacia el centro del círculo. Su cabello enredado. Su rostro negro de ceniza. Su voz temblaba, pero su espíritu no. «Si esto fue para asustarme, han fallado. No me iré. Si fue para recordarme que no soy del todo una de ustedes. Gracias. Ahora lo sé con certeza. Pero también sé que este fuego», dijo, señalando las brasas, «no fue más fuerte que Amanari. Ni más fuerte que nosotros». Kaiwan la miró con rabia. «Tú no perteneces aquí». «Entonces dime algo», le respondió. «Si una mujer que no pertenece arriesga su vida para salvar a una anciana que tú dejaste arder, ¿quién es el que ya no merece estar aquí?». La frase cortó como una lanza en mitad del pecho de todos los presentes. Taneka levantó la mano. «Basta. Esto ha llegado demasiado lejos». Se acercó a Kaiwan. «Tú no actuaste como un guerrero. Actuaste como un cobarde. La próxima luna, el consejo decidirá tu destino». Y a Isolde, le dijo. «Tú no tienes que probar nada más. Ya hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer: quedarte, amar y resistir sin atacar». Esa noche, el campamento no volvió a dormir. Y cuando Isolde y Koa regresaron a su tienda, lo hicieron con una nueva certeza. El fuego no había sido solo un ataque, había sido una prueba. Y la habían superado juntos. Pero en el corazón de Isolde, algo más latía. Una sospecha que aún no le había contado a Koa. Una sospecha que ardía bajo su ombligo. Un retraso. Un presentimiento. Tal vez. Ya no caminaba sola. Pasaron 3 lunas desde el incendio. Amanari se recuperó, aunque su voz nunca volvió a ser tan fuerte como antes. A veces se quedaba horas sentada bajo el gran roble, mirando a Isolde sin decir nada. Pero en su silencio había paz. Como si verla caminar libre por el campamento bastara para cerrar las heridas del pasado. Kaiwan fue juzgado por el consejo. No por su rabia, sino por su cobardía. Fue desterrado durante un ciclo entero de estaciones. No protestó. Se marchó sin mirar atrás, tragándose su propio fuego. Koa, por su parte, jamás volvió a usar el cinturón de líder. Pero eso no importaba. Su lugar en el corazón del pueblo no se medía por jerarquías. Se medía por el modo en que los niños corrían hacia él, por la forma en que los ancianos asentían cuando hablaba, por cómo tomaba la mano de Isolde, como si la vida entera le cupiera en ese gesto. Isolde ya no era la mujer que fue abandonada en el altar. Ahora era otra. Ya no caminaba con miedo, ni con necesidad de probar su valor. Trabajaba en el pequeño jardín de plantas medicinales que había levantado junto a Amanari. Las mujeres de la tribu, que antes la evitaban, ahora le preguntaban sobre los remedios, sobre las combinaciones de hierbas, sobre los nombres que ella pronunciaba con la mezcla de 2 lenguas, la suya y la de su sangre. Y una mañana, cuando el sol apenas despertaba entre las montañas, Isolde salió de la tienda con una pequeña figura envuelta en su regazo. Una niña. De piel tostada. De ojos grandes. De nombre doble, Lira Ameyali. La comunidad se reunió en círculo. Los tambores comenzaron a sonar, no para advertir de peligro, sino para anunciar que la vida había vencido a la oscuridad. Taneka colocó un hilo de cuentas rojas alrededor del cuello de la niña. «Ella no es promesa de unión», dijo con voz firme. «Es el fruto de una decisión valiente. Y el símbolo de que el amor no rompe raíces, las multiplica». Koa tomó a su hija en brazos. Isolde lo observó con los ojos brillantes.
A su lado, Amanari apoyó su mano sobre su hombro. «Eres lo que tu madre no pudo ser», le susurró. «Libre». Esa noche, en la cima del risco donde todo comenzó, Isolde y Koa contemplaron el valle. No dijeron mucho. Solo se abrazaron. Y comprendieron que no habían sobrevivido a una historia difícil. Habían comenzado una nueva. Una historia tejida con verdad. Nacida del abandono. Madurada con coraje. Y sellada con la única promesa que no se rompe, la de quedarse, incluso cuando todo arde. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar, como si el mundo no tuviera un espacio hecho para ti? ¿Te han juzgado por amar diferente, por elegir lo que el corazón te gritaba, aunque los demás no lo entendieran? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alguien que simplemente te vio, sin pedirte explicaciones? Esta no es solo la historia de una mujer abandonada. Es la historia de una mujer que, al perderlo todo, encontró lo único que nunca debió faltarle, a sí misma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez amaste en silencio, resististe con dignidad o soñaste con empezar de nuevo, entonces suscríbete y forma parte de esta comunidad donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Activa la campana, porque aún hay muchas más historias que esperan ser descubiertas. Y quién sabe, tal vez la próxima también te pertenezca a ti.